Vamos al precio de los alimentos. Nuestra especialista, ingeniera agrónoma Paulina Lescano, nos contaba cuál es la incidencia del precio que se le paga al productor y que hoy termina en góndola. Paulina, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santiago, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está esa relación? Porque claro, los precios han aumentado en todo lo que es la góndola, pero ¿qué pasa con los productores? ¿Es un aumento de los productores? Hoy las empresas, los supermercados, no tienen limitación en ningún control de precios. Tampoco lo debe tener el productor, pero ¿cómo quedó ese equilibrio que en algún momento nos mostraste que el productor recibía demasiado, muy poquito respecto al precio final? Bueno, eso no mejoró, Santiago, sigue siendo igual, en donde seguimos con una gran diferencia, si querés, de poderes entre un productor que no tiene la capacidad de aumentar todos los costos que se incrementan en su producción al valor que vende finalmente. Entonces, yo creo que esa brecha se va a ir ampliando en la medida que estemos todavía con esta gran inflación que tenemos. Claro. Un dato que te quería comentar, que por ejemplo en lo que es la carne, que estos días estuvimos viendo informes de fuertes aumentos en los precios, el precio que por ahí recibe, por ejemplo en el caso de la carne de cerdo, el precio que recibe un productor de cerdo ha venido cayendo fuertemente en el último tiempo, y cuando vos vas quizás a la carnicería seguís con valores elevados. Bueno, ahí, y me quiero meter en esto, Paulina, porque vos sos una persona que ha estado mucho en la pantalla nuestra, hemos hablado muchísimo, hemos hablado con una política diferente que era muy criticada, y hoy hay una profecía autocumplida, porque hablo con la gente de la soja y me dice, ya prácticamente no es rentable. Si te hablo a vos de la carne, no es rentable. Entonces, ¿qué economía se arregló hoy si prácticamente los productores están diciendo yo no puedo trasladar a precio, lo traslada a otro, y sin embargo el único que pone el hombro, se levanta a la mañana para ordeñar vacas, para plantar soja, es el productor? Entonces, de alguna manera, ¿qué le pasó a la economía? ¿O qué dice el productor cuando se sienta en su campo y dice, no cambió nada, en realidad empeoró todo? Contame cómo lo ves vos, porque lo estoy escuchando de boca de ustedes. Esto no es una cuestión ideológica política, sino que lo estoy escuchando de boca de los productores, de la industria, de un montón de sectores que se ven perjudicados de alguna manera en la rentabilidad de sus negocios. Sí, totalmente. Creo que hay que poner en contexto que solamente pasaron 2 meses desde este cambio de gobierno y todo lo que está ocurriendo, digamos, con sinceramiento desde el tipo de cambio hasta tarifas, etcétera, genera que todas esas distorsiones de precios se hayan, si querés, magnificado, y estamos en la situación que vos decís. Cuando vos comentás de que por el lado de los productores, por ejemplo, te comentan que la rentabilidad no solo no mejoró, sino que empeoró, te diría que es real para la mayoría de las producciones. Le tenés que sumar quizás un elemento muy importante que, por ejemplo, si hablaste con productores de grano, de soja, como mencionaste recién, el mercado internacional está jugando en contra totalmente, sí, claro, porque también los precios han bajado mucho. Y cuando vas quizás a las medidas que hasta ahora hemos visto para el sector agro, sí es verdad que hay una política de que no va a haber restricciones a exportaciones, por ejemplo, que existe ese tipo de cambio diferencial para lo que se exporta del agro, pero la realidad es que ese tipo de cambio diferencial fue perdiendo poder, si querés, porque justamente a los productores se les fueron incrementando todos los costos, claro, igual que de los jugadores de la economía, y por el otro lado sigue existiendo un impuesto de importación que es altísimo, que es 17,5%, que con el nuevo gobierno se aumentó un 10% respecto al que había anteriormente, que también encarece muchísimo todos los costos y sigue generando dificultad para que muchos insumos importados lleguen al país. Entonces, creo que lo resumiste bien. O sea, la rentabilidad en general de los sistemas productivos no ha mejorado, sino que te diría que ha empeorado. Ha empeorado, claro. Y ahí, Paulina, me voy a meter con algo que sí, vos como consultora, como persona que está en el día a día con la gente que tiene producción. Te pregunto, cuando te sentás a tomar un mate y te dicen, mirá, Paulina,
empeoró todo. Yo creo que va a mejorar. ¿Puedo esperar que mejore? ¿Cuánto tiempo? Porque claro, Bueno, hay un momento que decís, sí. no tengo más, tengo que pagar. Además de los créditos tomados para herramientas o para producción. ¿Sabés que hablaba el otro día que la capacidad instalada de la industria en la Argentina bajó al 45%? Por ende, también esto está diciendo que con el 45% de tu capacidad de producción, vos tenés el 100% de empleados para producir el 100%. Entonces digo, ¿cuál es el tiempo que la producción puede soportar? ¿Una cosecha, 2, la carne, 1 mes, 2 meses? ¿Cuál es ese límite? Sí, está muy bueno lo que vos planteás. Yo que como que noto dos ramas, si querés, de comentarios cuando te juntás con gente del sector. Algunos que te dicen hay que aguantar porque los cambios en algún momento van a generar mejoras, y otros que dicen lo que vos decís, o sea, yo no puedo aguantar por más que quiera apoyar el cambio y demás. Y de nuevo, es muy distinto qué tipo de producción. Por ejemplo, un productor ganadero que tiene hacienda en el campo, etcétera, que los ciclos de producción son más largos, tiene más margen para aguantar, ¿no? Para esperar a ver que se den cambios positivos. Pero cuando de nuevo siempre ponemos a los tamberos, cuando vas a un sistema de producción que viene perdiendo ya desde hace, te diría, 1 año entero, ahí ya el margen es mucho más chiquito, y todo lo que ya los tambos que se venían cerrando, yo creo que podemos ver más cierres de tambos en este tiempo, porque el margen de aguantar es 0. Claro. Entonces, creo que hay que hacer como una gran diferenciación de tipos de sistema de producción. Y déjame agregarte que también me parece muy negativo que en estas distorsiones de precios hasta que llega el consumidor tampoco puede, te escuchaba en la nota anterior, o sea, el consumidor tampoco podemos seguir pagando aumentos de precio. Entonces, en muchos casos se retrae el consumo, claro. Y eso retroalimenta que desde la carnicería hasta un montón de pymes y productores también tengan que ir cerrando, si querés. Entonces, creo que estamos en una situación en donde es necesario que veamos cambios en el corto plazo para evitar mayores cierres de empresas. Mirá, a ver, en algún momento de la Argentina, hace muchos años, no importa qué gobierno, muchos años, te digo muchos años, mi familia tenía una producción porcina y en algún momento darle de comer, llevado al precio de conversión, era más caro darle de comer al chancho que lo que vos podías vender el kilo en todo su periodo de gestación. Eso hacía que vos tenías que aguantar o malvender, y eso genera que te fundas. ¿Que te fundas por qué? Porque vas a vender producción que es producción futura, o vas a vender madres porque tenés que bancar el alimento, y en esta situación con insumos importados y con una baja en el consumo y en la capacidad del poder adquisitivo de la gente, me parece que vamos ya a ese escenario. Y si yo te lo compenso con exportación ilimitada, la gran pregunta es, ¿quién me va a comprar? Sí, coincido. Te diría que hoy en muchos casos está sucediendo eso. Por ejemplo, mencionaste el sector porcino. Hoy te diría que el número justamente es ese. Están vendiendo a contramargen. O sea, eso es riesgoso. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar esa situación? Y respecto a la exportación ilimitada, yo creo que hoy no es un riesgo. ¿Sabes por qué? Además, porque el mundo también está en una situación bastante complicada desde la salida de la pandemia, que no logra, digamos, encaminarse. Y, por ejemplo, uno de los principales importadores de prácticamente todos los commodities, que es China, está en una situación complicada y, o sea, si bien demanda volúmenes, está demandando bajos precios. Entonces, claro. Es como que se da un combo, si querés, mortal en el plano local y además el internacional que no ayuda. Bueno, en el caso del litio, es China la que pone el precio, por ejemplo. Entonces, si el precio al que va a comprar la vaca vieja cada vez es más barato y el productor tiene cantidad por precio, venimos de una sequía, lo que digo es, si estas variables, yo ayer decía algo, que el fin justifica los medios, digo, el recorte, el querer cambiar, el tener que llegar a un lugar, el tema es si no se consigue el fin. ¿Por qué? Porque si ni siquiera conseguís el objetivo, que es analizar y tener tranquila la macroeconomía, pero eso implica
no solamente tener un superávit fiscal o superávit gemelo, sino que el del tambo pueda subsistir. Y te pregunto esto para cerrar, Paulina, ¿te preocupa un Estado no presente, por lo menos como para decir, saco retenciones, doy un apoyo, o crees que esto del Estado presente es por la galería? En realidad el Estado va a tener que estar presente porque si no, el campo se va a poner en contra de alguna manera de las políticas económicas del gobierno. Sí, a mí lo que me preocupa va en línea con lo que vos decís. Más allá de coincidir que necesitamos cambios profundos, es el tiempo ese que vos mencionaste. ¿Cuánto es el tiempo que las empresas, pymes, productores resisten? Y me parece que estamos en una situación peligrosa en el sentido que todo lo que se cierre, que llevó años generarse desde pyme, carnicería, productor, va a llevar mucho más tiempo volver a poner en producción. Entonces, creo que no sé si es que el Estado tiene que estar presente. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso puntual del agro, eliminando o sacando retenciones, que ya sé que son totalmente necesarias para la economía en general, pero con cambios en donde el Estado desaparece, te diría, ya se generaría un incremento de producción rápido y eso favorecería que los precios domésticos se mantengan. O sea, no es real que si vos eliminás, por ejemplo, los derechos de exportación, los precios van a volar. Ya está comprobado. O sea, cuando se eliminaron en gobiernos anteriores, tuvimos más producción. Y hoy, Paulina, estamos caros en dólares respecto al mundo. El otro día veíamos el índice Big Mac de la hamburguesa y valía $6.99 en Suiza y 5,55 en la Argentina. Y valía 2,20 en la India. Nosotros ya estamos a un nivel caro a nivel dólar internacional. Cualquier europeo que viene ve los precios y ya no es que con un dólar que vale 1.200 o 1.100 o un euro que vale 1.200 pueda comprar cualquier cosa, porque compra lo mismo que compra en su país. Por eso, en esta distorsión que se volvió a generar, no habría inconveniente entre precio interno y precio externo, porque estás pagando lo mismo. Exactamente, vos fíjate, justamente el comentario ese, estamos con derecho de exportación altísimo, o sea, se mantiene todo eso igual, los precios siguieron aumentando, o sea, hay demasiadas distorsiones que hacen que esta situación sea así, y reitero, para mí es muy peligroso porque todo lo que se cierre, se funda, animales se vendan, etcétera, para recomponer todos esos sistemas productivos se lleva muchísimo mínimo tiempo. 3 años. Sí. Una gestión más. Paulina, gracias como siempre. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, nos trae todo lo que tiene que ver con el campo. Así que estate cerca porque seguramente vamos a necesitar estar informados de qué es lo que pasa, porque también a nivel país dependemos mucho del campo, como siempre. Gracias, Santiago. Un gran beso. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma.